hermanos, qué gusto el poder estar aquí y poder compartir una vez más la palabra de Dios. Les animo a abrir sus Biblias al libro de Daniel, capítulo 3. La semana pasada habíamos hablado acerca de cómo Daniel enfrentó una crisis y hoy vamos a ver cómo sus amigos enfrentaron una crisis acerca de las presiones que ellos vivieron cuando el rey Nabucodonosor básicamente mandó un decreto para que todos lo adoraran. Hermanos, una de las cosas que antes de poder entrar al pasaje quisiera mencionar es que momentos de crisis ponen de manifiesto a hombres y mujeres valientes, ponen manifiesto a hombres que confían en Dios sobre cualquier circunstancia a las cuales ellos enfrentan. A lo largo de la historia de la iglesia, momentos de crisis han levantado a personas de gran valentía que pusieron su confianza en Dios. Recuerdo un hombre como Hudson Taylor, un hombre que básicamente dejó toda su vida, todos sus planes para ir a la China y poder compartir el Evangelio frente a la oposición que había en esos tiempos. También puedo recordar a William Carey, un misionero que era zapatero, que dejó todo para poder ir a la India y llevar el Evangelio. A lo largo de la historia, hermanos, de la iglesia, vamos a poder ver de que los mayores avivamientos que ha tenido la iglesia han sido cuando han enfrentado crisis. ¿Por qué? Porque es ahí donde los creyentes ponen su confianza en Dios. Cuando las cosas están fuera de control, cuando las cosas parecen de que no tienen sentido, Dios tiene el control de ello, aún en las crisis que ellos han estado viviendo. Así que vamos a Daniel capítulo 3 y vamos a ver la valentía de estos tres amigos de Daniel. Y miren lo que pasa en el contexto del pasaje. Acompáñenme en sus Biblias, puedan buscar en sus celulares o si tienes una Biblia en mano con tu familia, puedas leer conmigo Daniel capítulo 3, versículo 1, donde dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces podemos ver un poco de lo que está pasando en Babilonia. El rey Nabucodonosor lo que hace es mandar a hacer una estatua para que todos los gobernantes, todos los príncipes, toda persona y todo pueblo pueda adorar a esta estatua. En el versículo 4 podemos ver de que mandó a que traigan todos. Parece que ya se inauguró, ya lo terminaron la estatua y mandó a que todos vayan a presenciar la inauguración. Y miren lo que dice el versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os pondréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Entonces las instrucciones eran bastante claras. Y era de que en el momento que el pueblo y todos los príncipes y toda la gente escuche la música, las bocinas, las flautas, los tamborines, era el momento en el cual ellos tenían que postrarse y adorar a la estatua. Pero a cualquiera que no hiciera esas cosas, ¿cuál era la consecuencia? Iban a ser enviados al horno ardiente. En el versículo 7 nos dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, de la flauta, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a escuchar todos estos anuncios. ¿Qué dice el texto en la mitad del versículo 7? Dice: todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Entonces podemos ver en el contexto de lo que está pasando, es de que ya Nabucodonosor habían puesto esa estatua y al momento que escuchaban toda esta música, estos sonidos, todos los pueblos estaban adorándole a él. Entonces podemos ver que este decreto era para todos, para toda persona que estaba bajo el gobierno de Babilonia. Pero mira lo que pasó con estos amigos. Estos amigos, Daniel, estos hombres que eran sabios, que eran servidores de Babilonia, pero eran temerosos a Dios. Mira lo que pasa el versículo 8. Disculpen. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y hablan y le dicen van y le dicen al rey de que hay unos hombres que no se están postrando. Miren lo que dice versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Y les menciona los nombres: Sadrach, Mesac, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Hubo un grupo de personas de que le acusaron a estos jóvenes, estos 3 hombres piadosos de Dios, que no se estaban postrando a esta estatua. Qué tremenda crisis podemos ver aquí, en que estos 3 hombres se enfrentan. Los han acusado de no respetar la orden del decreto del rey de adorar esa estatua, y ahora ellos van a sufrir la presión y las consecuencias de sus acciones frente a lo que se les venía. Entonces, ¿qué nos muestra estos hombres? Nos muestran cómo ellos se enfrentaron a estas crisis. Y el versículo 13 al 16 nos muestra que enfrentaron la crisis con una tranquilidad asombrosa. No, hermano, quiero mostrarte en esta parte de que frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las presiones del mundo que estos hombres tuvieron una tranquilidad asombrosa. ¿Por qué? Porque su confianza no estaba en ellos, no estaba en lo que podían hacer, sino en lo que Dios podía hacer, aún en la crisis que estaban enfrentando. Mira lo que dice versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. No sé si tú escuchaste la prédica de la semana pasada, pero en Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor mandó a matar a todos los sabios porque simplemente no podían interpretar los sueños que él tuvo. Este hombre estaba ahora aún más molesto porque estos 3 jóvenes lo habían desafiado. Los príncipes, magistrados, naciones enteras estaban arrodillando y adorando esta estatua, pero estos 3 jóvenes judíos se rehusaron a hacerlo. Nabucodonosor no podía creer que estos hombres se atrevieran a desafiar su orden. Miren lo que dice el versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoréis la estatua de oro que he levantado? No podía el rey creer que estos hombres, que los había levantado y los había puesto en un puesto elevado como sabios, ahora tuvieran la osadía de resistir a su voluntad. Quizás él pensaba que quizás es un error, quizás no han entendido, es un choque cultural, quizás no han entendido la orden porque son judíos. Voy a preguntarles de nuevo, porque no creo que ellos sean tan tontos de enfrentarse a mi ira y al destino de no adorar a este estatua, porque van a morir. Y les pregunta nuevamente. Miren lo que dice versículo 14. ¿Es verdad, Sadrach, Mesac, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Vuelve a preguntarle, les voy a decir: ¿estás seguro o no entendiste la cosa? ¿No entendiste lo que yo mandé? ¿Han desobedecido a propósito o realmente no entendieron la orden? Les advierte ahora, les advierte otra vez, les va a dar una segunda oportunidad. Miren lo que dice el versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín y de todo instrumento de música?
os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les vuelve a explicar la orden, dándole una segunda oportunidad, y termina con una fuerte amenaza de que si no hacen lo que él había ordenado, ellos van a morir. Hermano, yo quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo enfrentas las pruebas? ¿Cómo enfrentas las crisis en tu vida? ¿Cómo enfrentas las presiones de este mundo? Las presiones en las cuales normalmente vivimos. ¿Permaneces en Dios o lo niegas? ¿Cómo enfrentas tus temores? Del qué va a pasar mañana, qué va a pasar con mi futuro, qué va a pasar ahora con las crisis que estamos viviendo y que vemos en las noticias. En versículo 6, Sadrach, Mesach y Abednego nos enseñan cómo enfrentar las crisis. Miren lo que dice el versículo 16. Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. La presión, hermanos, de ellos era increíble. Qué tremenda prueba están enfrentando. Es de vida o muerte. Pero mira cómo ellos respondieron. Frente a la crisis, ellos respondieron con tranquilidad. Con tranquilidad. ¿Qué les dice? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No sería de redundancia responderte otra vez, rey. No hay nada que decir al respecto, ellos le están diciendo. Le están diciendo de que al momento de sonar las campanas deben arrodillarse y ellos están diciendo, rey, ya está dicho, no voy a cambiar mi voluntad, no voy a forzar lo que yo creo por medio de tus amenazas. Está por demás que te volvamos a responder de esto. No lo vamos a hacer. ¿Por qué tenían estos hombres esta tranquilidad al responderle al rey de tal manera? Y hermanos, porque conocían a su Dios. Probablemente recordaron Isaías capítulo 26, versículo 3, que puedes anotarlo y puedes leerlo en casa, donde dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ellos quizás recordaron de que si permanecen en Dios, no tienen por qué temer, no tienen por qué dudar, porque han confiado en el Creador de los cielos. O quizás recordaron el Salmo 56, versículo 3, donde nos dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ellos no tenieron temor a este rey, no tenieron temor al decreto de que iban a ser puestos en este horno ardiente. Ellos no tenían temor a estar expuestos en su muerte. ¿Por qué? ¿Y por qué tenían esa tranquilidad? Porque su confianza estaba en Dios. Su tranquilidad no estaba en las circunstancias que ellos podían controlar o cómo podían manejarlo. Su tranquilidad estaba porque su confianza estaba en Dios. Por eso no temieron. Quiero preguntarte en esta noche, ¿tenemos la tranquilidad frente a la crisis? ¿Cómo te sientes cuando enfrentas aflicciones? ¿Cómo reaccionas cuando las cosas no van bien? Cuando no van como lo que esperabas. ¿Cómo reaccionas cuando quizás no veas resultados en tu familia, no veas resultados con tus amigos, no veas resultados en tu matrimonio? Cuando no ves resultados en luchas y crisis que estás pasando, ¿estás viviendo tranquilo, confiando en Dios o estás dudando de las situaciones que estás viviendo? Estos tres hombres nos muestran que frente a la crisis, ellos respondieron no solamente con tranquilidad, pero algo más, con una confianza absoluta en Dios. Y ese es nuestro segundo punto. Miren lo que dice el versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, o del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará.
Nabucodonosor, hermanos, no conocía a Dios. La experiencia de Daniel, cuando Daniel interpretó el sueño, no le llevó a tener una relación con Dios. En su orgullo poder se creía él lo máximo, pensaba que no había nadie mayor que él, pero estos hombres sí conocían a Dios, sabían de su poder, sabían lo que hizo antes y sabían lo que podía hacer en medio de la crisis que estaban viviendo. Y le dicen a Nabucodonosor, nuestro Dios puede librarnos. Y hay algo más, nos dice, nuestro Dios nos librará. ¿Te das cuenta de las palabras que están diciendo estos hombres? Ellos no están hablando con sus hermanos, no está hablando con su hermano, no está hablando con sus familiares, no está hablando con un conocido, está hablando con el rey más poderoso de ese tiempo y aún le está diciendo con confianza absoluta, sabes que no voy a temer, mi Dios me va a librar. Y lo que les dice el versículo 17, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Qué confianza absoluta tienen estos hombres? No estaban locos, no eran necios, eran hombres que habían puesto su confianza en Dios. Notemos algunos detalles frente a este versículo, que a pesar de las pruebas que ellos estaban pasando, al ver a su nación en cautiverio, su templo destruido, ellos no olvidaron la grandeza de su Dios. En el texto versículo 17 dice, nuestro Dios. Aún otra cosa que quizás podemos detallar es que aún cuando estaban en Babilonia y estaban delante de la corte, en la corte, delante del rey más poderoso y más famoso de esos tiempos, ellos no estaban sirviéndole a él, ellos estaban sirviendo a su Dios. El texto dice, a quien servimos. Y algo más, ellos creían que su Dios podría librarles, porque fue su Dios quien colocó a Nabucodonosor en ese lugar. Sea la crisis o el momento donde estaban, sabían que Dios tenía el control. Así que quiero preguntarte otra vez en esta noche, ¿tenemos esa clase de confianza total en Dios? ¿O dudas de Él? ¿Ves tu hogar y piensas que no hay solución? ¿O ves de que Dios tiene el control de todas las cosas? Hermanos, siempre van a haber presiones en este mundo, siempre van a haber crisis que afrontemos, siempre van a haber temores en nuestro andar, pero también debes recordar lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Jesús nos muestra en Juan capítulo 16, versículo 33, donde nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús es más claro y es bien realista sobre la situación en la cual sus discípulos iban a pasar. Ellos iban a pasar pruebas, ellos iban a enfrentar crisis. Tú sabes la historia de los apóstoles, todos murieron y pasaron pruebas y situaciones difíciles por llevar el evangelio y el nombre de Cristo adelante. Pero ¿qué les dice Jesús? Yo he vencido al mundo. En Filipenses 4:19 el apóstol Pablo también lo muestra y muestra su confianza absoluta en Dios. Mira lo que dice Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El apóstol Pablo sabía de que Dios iba a obrar en cualquier situación en la cual él estaba. Frente a la crisis, estos tres hombres respondieron con una confianza absoluta en Dios. Ellos le dijeron a Nabucodonosor, mi Dios, nuestro Dios nos puede librar. Nuestro Dios a quien servimos, de tu mano, oh rey, nos librará. Qué fortaleza y valentía y confianza de estos hombres tuvieron frente a este rey. Ellos no temieron frente a las presiones que estaban viviendo, confiaron en Dios. Y por último, frente a la crisis, ellos respondieron con fidelidad a Dios. Ellos tuvieron una lealtad absoluta a Dios. Miren lo que dice versículo 17, en Daniel capítulo 3, versículo 17. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh Dios, oh Rey, nos librará. Y miren lo que dice versículo 18. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Miren, es interesante este texto, porque lo que está diciendo estos hombres, están diciendo, a pesar de su fe en Dios, los amigos de Daniel quizás contemplaron la posibilidad de que Dios no los iba a salvar. Quizás ellos dijeron, quizás vamos a morir frente a esto, quizás vamos a entrar al horno, nos vas a mandar al horno, Nabucodonosor, ardiente, y vamos a morir, pero algo tienes que saber. ¿Y qué es lo que dice el texto? No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lo que está diciendo es que aun si Dios no salvara sus vidas, no servirán otros dioses que no sea Dios. ¡Qué fidelidad! ¡Qué lealtad de estos hombres a sus Dios! Estas son unas palabras son una de las palabras más valientes que podemos ver a lo largo de la Biblia. Ellos esperaban con fe el milagro de que Dios iba a actuar, que Dios los iba a librar del horno ardiente, pero también servirían a Dios si no se produjera el milagro. En otras palabras, ellos dijeron, le serviremos a Dios y somos fieles a Dios, no porque nos libra de todos los problemas de la vida, somos fieles porque Él es el único Dios y es el único que debemos adorar. ¡Qué tremenda lealtad! Fue su lealtad y fidelidad a Dios sobre todas las cosas que pusieron sobre sus propias vidas en primer lugar a Dios. Pusieron sobre su propio bien en primer lugar a Dios. Sobre cualquier otra autoridad pusieron en primer lugar a Dios. Y esa es la clase de lealtad que Dios valora. Puedes decir tu hermano en esta noche que por encima de tu seguridad, de tu comodidad, sobre tu propio bien servirás a Dios. ¿O realmente negarías tu fe? ¿Realmente permanecerías frente a la crisis? Estos tres hombres nos enseñan cómo tener una valentía en medio de la crisis. La tranquilidad, confianza y fidelidad en Dios. Porque en medio de la crisis sabían que Dios va a actuar. Y es lo que vemos en el versículo 23. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Versículo 25, y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No sé si puedes ver este pasaje, hermanos, pero Jesús literalmente estaba con ellos en el peor momento de ellos, en la crisis más difícil de ellos, que estaban en el horno de fuego, en el momento donde ellos estaban exponiendo sus vidas. Dios estaba en medio de ellos, en medio de las pruebas, Dios actuó. Y hermanos, esa es la confianza que nosotros debemos tener. Dios siempre va a actuar, pero tú tienes que poner tu confianza en Él. Tú debes actuar en tranquilidad. Las cosas Dios no las preparó de antemano y Dios sabe la situación que estás pasando, pero debes vivir confiando en Él, debes vivir sirviendo de Él, mostrando tu lealtad en Él. Es lo que hizo estos hombres y pudieron ver cómo Dios responde a su confianza y fidelidad. Versículo 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y estos hombres salieron, versículo 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenía. Hermano, este versículo nos muestra una cosa: Dios es fiel, Él actuará en medio de la crisis.
fue la tranquilidad, la confianza absoluta y su fidelidad de estos hombres que llevó a enfrentar esta crisis en el horno de fuego. Fue la tranquilidad, la confianza absoluta y la fidelidad de David que llevó a enfrentar a Goliat. Fue la confianza, la tranquilidad y la fidelidad de Elías que se enfrentó a los profetas de Baal. Fue la tranquilidad, la confianza absoluta y la fidelidad que llevó a Pablo a confiar, aun cuando estuvo a punto de naufragar en Hechos capítulo 27. Hermanos, Dios actúa. Dios siempre responde frente a la crisis. Pero quiero preguntarte en esta noche, ¿cómo enfrentas la crisis? ¿Cómo reaccionas frente a los problemas o las adversidades que estás viviendo? ¿Vives tranquilo que Dios te guardará, que tiene el control, o estás todo el tiempo afanado, cargado de que no sabes qué va a pasar? ¿Conoces a Dios profundamente? ¿Puedes decir que tu confianza es absoluta en Dios? Aun cuando enfrentes cualquier presión, ¿puedes decir de que puedes confiar en Él, que Él actuará? Tenemos la clase de fidelidad que estos hombres mostraron ante Dios. Frente a la crisis, ¿tú niegas tu fe o fortaleces tu fe? Le sirves no solo porque te libra de problemas en la vida, sino le sirves y le adoras porque es tu Señor. Le sirves sobre tu propia vida, le sirves sobre tu propio bien, le sirves frente a cualquier autoridad. Estos hombres fueron valientes en momentos de crisis porque pusieron su confianza en Dios. Quiero preguntarte, ¿tú en momentos de crisis pones tu confianza en Dios o en ti mismo?